Iglesia Renovada de Westwood. Este es tu podcast de información para la comunidad. Hola, soy Dayana y hoy quiero hablarte de algo que todos hemos experimentado, aunque lo entendamos de formas muy diferentes: la fe. Esa palabra que muchos relacionan con Dios, otros con suerte y algunos simplemente con esperar que las cosas salgan bien. La Biblia la define de la siguiente manera: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto está en Hebreos 11:1. Suena profundo, ¿verdad? Pero la gran pregunta es: ¿cómo se vive eso un lunes por la mañana cuando tienes trabajo, deudas o problemas que resolver? Hoy quiero que aterricemos esa idea y que descubramos juntos que todos tenemos fe, pero no siempre en lo mismo. Bienvenidos, Robert, Pedri. Gracias, Gracias, Dayana. Dayana. Hablemos de esto de la fe. Todos tenemos fe, ¿cierto? Claro, hay diferentes tipos de fe. Y yo pienso que no se puede vivir sin fe. Por ejemplo, todos tenemos fe por la mañana en que nuestro auto va a funcionar bien cuando lo arrancamos. Todos tenemos cierta fe cuando decidimos comprar un producto, que vamos al mercado y pensamos que ese producto nos va a hacer bien. Todos tenemos cierta fe en un colega, en un amigo, en un familiar cuando le damos una tarea, una encomienda para que lo realice. Es decir, la fe es parte de la vida cotidiana, los diferentes tipos de fees. Entonces, lo importante es que debemos reflexionar en qué nosotros colocamos nuestra fe. Y hoy no queremos hablar solo de esa fe cotidiana, de esa fe del día a día, sino también de una fe que va más allá de lo que está en tu entorno inmediato, ¿no? De esa fe que te ayuda a establecer la diferencia en la vida y que te ayuda a caminar aun cuando las cosas parezcan adversas, aun cuando las cosas parezcan torcidas y que no te salen bien. Y también cuando no todo depende, porque a veces enfocamos mucho nuestra fe en lo que tenemos materialmente, en nuestras necesidades, en los recursos que poseemos, ¿no? Pero es importante tener una fe que vaya más allá De lo que podemos ver o tocar. de lo que podemos ver o tocar. Claro que sí. Sí, sí. Y eso es importante, ¿no? Porque yo creo que en la medida de cada cual, todos los seres humanos tenemos algún tipo de fe. Hoy, por ejemplo, eh, que se usa mucho la cuestión de las redes. Hay muchas personas que ni van ya a comprar nada físico en ningún lugar. Sí, compran mucho Lo online. compran online y yo creo que hay una gran parte de fe, independientemente de los Sí, análisis sí. que uno hace, se voy a tener fe que me va a servir, o voy a tener fe que lo voy a poder usar. Y lo mismo pasa cuando vamos al médico. Uno no va al médico pensando que se va a morir, uno va con la fe de que se va a sanar, que se va a mejorar. Pero también está otra fe, que es un poco más trascendental, ¿no? Y que habla un poco del tipo de personas que somos y el enfoque que llevamos en la vida, cómo vivimos nuestra vida. Vivimos, como decimos, como un kamikaze ahí, que pase lo que pase, no importa. O nos levantamos cada día con fe, con esperanza de que hoy va a ser Un buen un día. buen día. Y ahí quizás pudimos hablar un poco del enfoque del cada día para tratar de que nuestro día vaya lo mejor posible. Lo mejor posible. Hemos entonces establecido esas dos diferencias, ¿no? Ujú. La fe cotidiana, la fe inmediata, que es importante tenerla, ¿no? Porque si no, no podríamos vivir, existir, salir adelante, y la fe trascendente, que es lo que para nosotros, las personas que tenemos fe en Dios, entonces sería la fe, por supuesto, la fe en ese ser que nos inspira, que nos ha creado, es decir, la fe en Dios.
Y esa fe, como tú definías al inicio, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, aparece en la carta a los hebreos. Sí, Y esa fe, es decir, esa afirmación tan profunda, ¿no? La fe es la certeza de lo de que lo no que se se ve. espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo diría que esa afirmación surge por una necesidad. Esa carta a los hebreos es destinada a las personas, a los judíos que se habían aceptado la fe cristiana y por supuesto eran personas que estaban muy relacionadas con la cultura judía, personas que conocían eh, la ley, los profetas, los escritos, es decir, conocían el Pentateuco, conocían la historia, se habían transmitido quizás no solo por vía escrita, sino oralmente las historias de los grandes líderes de la tradición judía. Entonces, el escritor de la carta a los hebreos quiere transmitirle fuerza a todas estas personas, porque estaban pasando por momentos muy difíciles, estaban siendo marginadas por su fe, estaban siendo incomprendidas, eran personas que no se sentían bien, estaban entre la cultura judía y la cultura, diríamos, grecorromana, y a veces no se sentían ni bien en un lugar ni bien en otro. Muchos de ellos habían perdido sus bienes, tenían grandes presiones. A veces también lo que esperaban no lo lograban de forma inmediata, porque a nosotros también le decimos a las personas, tienes que tener fe, ora, pídele a Dios, persiste, pero cuando alguien necesita algo, que está en algún problema y ve que las cosas no se resuelven, Ujú. Es es difícil. muy difícil. Entonces, el escritor de la carta a los hebreos, algunos piensan que fue el apóstol Pablo, otros tienen un criterio diferente, eh, busca ejemplos de personajes que habían tenido situaciones complicadas, situaciones tensas, ¿no? Y que a pesar de ello habían podido seguir adelante no solo por la fe inmediata, la fe cotidiana, porque esa fe en las cosas cotidianas inmediatas había fallado, pero no falló la fe en lo trascendente, no falló su fe en Dios. Entonces puso ejemplos como, por ejemplo, de una persona que tiene que emigrar. Abraham tuvo que emigrar y esa fe lo ayudó a restablecerse en el nuevo espacio que le tocó vivir. Hablan, por ejemplo, de una mujer que se sentía marginada, quizás se sentía criticada porque se sentía inferior, porque no podía tener hijos. Y eso en aquel contexto era difícil. Y gracias a su fe le ayudó a seguir adelante, a vencer todos esos prejuicios y a tener un hijo. El libro de Hebreos también recorre a la historia de cómo una persona por fe da lo mejor de sí, Sí. como es el caso de Abel. Entonces, el libro de los Hebreos es esa carta que habla que es importante pasar sin abandonar, por supuesto, esa fe cotidiana y uno tiene que confiar en personas, en recursos, en Sí, productos, claro. etcétera. Pero es importante pasar de esa fe inmediata, de esa fe cotidiana, a la fe trascendente. Y esa fe trascendente es la que te va a ayudar a seguir adelante cuando las cosas No vayan pueden tan bien. no funcionar muy bien. Entonces, de forma resumida, porque yo creo que esa es una de las intenciones del libro de la carta a los hebreos, Libre. ¿no? Tienes que pasar de esa fe cotidiana, en las cosas inmediatas, también a una fe trascendente. En el caso de nosotros decimos, es importante centrar también tu fe y cultivar la fe en Dios. Por eso es que yo digo que no, algo que como un ejercicio práctico que nos puede ayudar a no perder ese enfoque, siempre es tratar de mantener en la medida que podamos la comunión con lo trascendente, en este caso con Dios. Y
nosotros pensamos un poco en la locura que se vive aquí, nosotros que vivimos en Miami, sobre todo ahora que comienza la escuela, Sí, el colegio, a veces se pierde esa conexión muy fácilmente. sí, es Por verdad. eso es muy importante cuando salgamos cada día, lo mismo cuando nos sentamos en el carro, antes de abrir la puerta, tener un tiempo de comunión con Dios, Sí, es importante. que nos ayude a mantener ese enfoque en el día de hoy. Actuando adecuadamente, enfocado en lo que tenemos que hacer en cada momento, pero siempre viendo todo con una perspectiva de esperanza, de fe, como uno va a decir, a pesar de lo que pase, yo quiero que me vaya bien. Yo creo Yo que la quiero. fe, disculpa que te interrumpa, Robert, en ese punto, creo que la fe va relacionada mucho con la calma, ¿verdad? Porque es importante, quiero hacer énfasis en lo que acabas de decir, uno sale de la casa y a veces incluso ya de una vez cuando salimos, que es tempranito en la mañana, ya vamos apurados. Pero es importante hacer una pausa, calmarnos y tener fe plena en que a pesar de que el día tenemos muchas cosas que hacer y va a ser muy difícil, yo voy a tener fe que todo este día va a ser productivo, que todo este día va a ser bendecido. Porque nos desesperamos, nos apuramos, el tráfico, los niños, el colegio, ahora que van a empezar nuevamente las clases. Y entonces, sin darte cuenta, pierdes la calma y pierdes la fe. Y también algo que no podemos perder la perspectiva es que nosotros, los que estamos quizás tratando de explicar esto, de llevar a la práctica esto, también ser elementos de fe Sí, o para los demás. canales de fe entre Dios y esas personas que quizás han perdido la fe o quizás están pasando por momentos difíciles. Yo al menos en lo personal, cuando escucho de este tema, cuando pienso, por ejemplo, en mi gente que está viviendo en Cuba. Sí. ¿Cómo tratar de que esas personas Tengan le fe. encuentren un sentido a su vida cada día? Sí, es muy difícil. Cuando ya vivir se ha convertido en un reto diario, Sí, es una sobrevivencia. Inclusive, yo estoy seguro que Pedri lo ha escuchado y ustedes quizás no lo han escuchado, pero en Cuba desde hace mucho tiempo, porque la situación en Cuba hoy se ha empeorado más que años anteriores, pero siempre, nunca ha estado buena. Al menos hace muchos años no ha estado muy buena. Y un chiste que siempre se hacía era que para sobrevivir en Cuba había que tener fe. Pero ¿cómo era Pedro? Cuando con un significado diferente, Sí. jocoso. Sí, yo recuerdo, voy a introducir eso con un ejemplo que me pasó a mí la primera vez que escuché ese chiste. Yo era un muchachito, Sí, porque ese chiste a los que más nos lo hacen a nosotros los religiosos, los religiosos, sí. los cristianos, Sí, los de tener fe. sí, nosotros, bueno, cuando esta es la época de muchachos, hablar de la fe en Dios era un gran desafío. Y yo me encontraba un día esperando en un entronque, intentando encontrar un vehículo, un transporte que nos llevara hacia la escuela. Y había allí reunido un grupo de estudiantes, por supuesto, el único que era cristiano, el único que iba a la iglesia era yo. Y era un momento, y no había, pasaba el tiempo y no pasaba ningún vehículo, y el calor, el sudor, el hambre, eran muchas cosas que se combinaban. Y uno de mis colegas dice, aquí lo que hay es que tener fe. Y yo me dio gracias, dije, estarás diciendo fe por mí, que soy cristiano y que está, pero este muchacho nunca, que yo sepa, nunca ha ido a la iglesia ni tiene ningún vínculo religioso. Entonces me acerco y le pregunto, ¿qué tú quieres decir con eso de fe? Dice, no, familia en el extranjero. Esa fue la primera vez que yo escuché esa frase, ¿no? Y por un lado me dio gracia, ¿no? Porque fue ocurrente, ¿no? Diciendo familia en el extranjero. Pero es lo que estaba diciendo, aquí lo que me puede resolver el problema, la situación, es una ayuda inmediata, una ayuda externa que me dé alguien. Y de cierta forma, a veces los seres humanos vivimos así, necesitamos una ayuda y ponemos la fe en la solución de algo inmediato. Y como decíamos al principio, no es malo,
Pero para vivir esta fe cotidiana y esa fe que a veces uno coloca en las cosas inmediatas, en los bienes, en los recursos, en lo que otro me pueda dar, es algo que pasa. Y esta fe de los hebreos no es una fe que habla de que tú te cruces de brazos y que te den las cosas. Es todo lo contrario. Es una fe que te ayuda así a tener fe, a tener confianza en Dios, pero a actuar. Claro. Es una fe que te dice, yo voy a seguir trabajando, yo no me voy a cruzar de brazos, yo no voy a desistir, yo no me voy a detener, yo voy a hacer mi parte porque yo sé que Dios hará Su parte. la de él. Entonces, esa es una gran pregunta. ¿En quién pones tu fe? Aquí ¿No? tengo un texto para esa pregunta, pastor. Ujú. ¿En quién pones tu fe? Todos tenemos fe. La pregunta es, ¿en qué o en quién está puesta la tuya? ¿En lo que puedes ver y controlar? ¿En lo que otros te pueden dar? ¿O en algo o alguien que trasciende tu circunstancia? La fe no es optimismo ciego, es certeza, acción y perseverancia. Porque, y eso es interesante, porque a veces también muchas personas creen que la cuestión de la fe es como algo fanático. Que uno Sí, fanático, sí, sí. que la fe, y esta última parte es muy importante. O sea, la fe no es como algo inerte, algo que va a caer del cielo. Quizás puede ser, yo no digo que no, sí, pero la realidad Que implica acción. es que Correcto. hay una acción y sobre todo un punto muy importante, la perseverancia. La perseverancia en eso Sí. que tú crees, que tú no has visto, pero tú sientes que sí. No has visto el resultado, Que pero hay- debes tener fe es y real, seguir que hay trabajando que en hay que ello. seguir. Y entonces yo quiero compartir aquí tenemos, porque bueno, Algunas partir de algo sugerencias. práctico, ¿no? Y aquí les quiero compartir algunas sugerencias prácticas que podemos llevar y hacer, ¿no? Y algo muy importante, identificar en qué cosa ponemos nuestra confianza hoy. ¿En qué estás poniendo tu confianza? Y eso es muy importante, porque a veces estamos poniendo la confianza Cosas perentorias. o en esa fe de familiares en el extranjero, o nuestra confianza en otra persona, En lo que otro me resuelva. o esperando Sí, que sí. sea otra persona la que venga y Y que me solucione. resuelva, ¿no? Y eso pasa mucho, sobre todo, personas que, por ejemplo, no tienen empleo. Ay, pero si yo estoy orando a Dios, yo oro todos los días porque me dé un empleo, pero mi ¿Qué hermano, estás haciendo para pero ¿y buscarlo? dónde está la acción? Ujú. ¿Dónde está salir afuera? Sale a buscar Trabajar por ello. con la certeza De que lo vas a conseguir. que lo vas a conseguir, que el Claro. Señor va a poner elementos y herramientas adelante para tú conseguirlo. También es importante, o sea, en eso que ponemos nuestra fe, si es algo realmente estable, duradero, o se puede desmoronar en cualquier momento. Y eso pasa también, por ejemplo, cuando ponemos nuestra fe en seres humanos. A veces tengo mi reserva en cuanto a eso. Sí, lamento. O sea, en seres humanos que lo idolatramos y queremos que es perfecto. Que esa persona no va a cometer error. Y depositamos toda nuestra fe en que esa persona nos va a resolver el problema. ¿En qué estás poniendo tu fe? ¿En algo que se acabó? Hay que ser muy ¿O que se realistas puede acabar en ese en punto. cualquier momento? Sí. Y entonces, otro punto importante, decide invertir tu fe en algo que te dé propósito, dirección y sobre todo que no sea algo temporal. Algo que trascienda en el tiempo. Como esencia. Como esencia. También es importante que actuemos coherentes con esa confianza que nosotros decimos tener. Es lo que tú decías, que fuéramos ese instrumento, ese canal. Ujú. Que ¿Entiendes? estamos hablando de fe y Porque, y eso se ve mucho aquí en la iglesia, es muy fácil. A veces nuestros cultos de dominicales y hay la fe, y como es el himno ese, estamos ahorita coreando que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Y cuando sales afuera y cayó el primer rayo, tú dices, ay, mi madre. Ya se te fue la fe y se te fue la La esperanza. esperanza. Entonces, o sea, es importante eso. Dar pasos, avanzar con confianza, aunque el camino no esté claro. Sí. Pero caminar con esa certeza, con esa perseverancia. Y algo importante es eso, que hay que perseverar, porque la fe
se fortalece en el camino. La fe es un ejercicio Así es. y se fortalece en ese camino, no esperando quieto, inerte en tu casa Claro. a que ocurra el milagro. El milagro ocurre en el camino. Y en el cambio. Si tú cambias, todo cambia. Entonces, bueno, tomemos en cuenta, pongamos en práctica todas estas sugerencias, analicemos en dónde estamos poniendo nuestra fe. Recuerden que la fe que vale la pena es la que no se rinde, la que avanza aunque no tenga todas las respuestas, la que mira más allá de lo inmediato y se sostiene en lo eterno. Y recuerda, no retrocedas, no cambies lo eterno por lo temporal. No dejes que la presión apague tu fe. Confía, actúa, persevera, porque aquello en lo que pongas tu fe terminará moldeando quién eres. Muchas gracias, Gracias por a ti, Dayana. otro tema muy importante para nuestra vida, para nuestras vidas. Gracias a ustedes por estar siempre con nosotros, apoyándonos. No olviden seguir suscribiéndose, compartiendo nuestros podcasts. Dándole like. Dándole like. Anímense a poner sus comentarios, inclusive si esos comentarios no están muy de acuerdo con lo que estamos diciendo. Sí. Es importante también los aportes y todo de punto cada uno de vista ustedes. es importante. Y sugerencias de temas que pudiéramos tratar y sugerencias también para mejorar nuestro programa. Así es. Todo es aceptable y por supuesto les agradecemos muchísimo. Nos vemos en un siguiente episodio.